Dar la clase. Profesora, una consulta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, profesora, la prueba de entrada que va a ser el día sábado se va a cruzar con otro curso. Como no habría problema ahí, o sea, porque se va a cruzar con otro curso el horario de la prueba de entrada del día sábado. Ya, pero el horario es a las 8 de la noche. Por eso, ahí yo tengo, bueno, tengo curso de ética, desde las 7 hasta las 10. Es de 8 a 8 y media de la noche. Sí, por eso, a mí me toca otro curso de 7 a 10 de la noche en el mismo día. Ya, pero en tal caso, el que no puede dar la prueba de entrada, no la da porque no es, vital, digamos, ¿no? Pero, claro, te estarías perdiendo la oportunidad de repente, de que saques una mejor nota que la primera práctica calificada, ¿no? Pero ya, no podría tomarte otra prueba en otro horario. O sea, no habría solución en eso entonces. No No, habría. a ver, son las 2:15. Sí, si hablamos un ratito después, solamente para Sí, no hay problema. No hay problema. Sí, sí, por solo una favor, porque consulta. ya es las 2:15. A ver, la Sí. prueba de entrada está en el aula virtual de práctica que dice EFGIH. ¿Sí? A ver si lo vemos acá. Está en el aula virtual esta de acá. PEFGIH. El pretest tiene una duración de 10 minutos, lo he cambiado. Y el post-test también es de 10 minutos. El lapso entre prueba y prueba es de 2 minutos. Es tipo cuestionario. Y acá, por favor, tienen que prestar atención. Dice, las preguntas deben ser respondidas de manera secuencial. No hay la posibilidad de regresar para responder las preguntas ya revisadas. Bien. En el caso del pre-test son 7 preguntas y en el caso del post-test son 6 preguntas. Bueno, las 2 pruebas ya terminaron y bueno, ya saben también cuál es la nota, ¿no? En el caso del pretest es a lo más 4 puntos y el posttest la nota máxima es de 6 puntos. Bien, no sé si tienen algún comentario. A través del chat han habido algunos comentarios, pero respecto a que se cerró el pretest, o sea, los tiempos son de 10 minutos, ¿no? Ingresaron de repente tarde, igual Profesora, se contabiliza. ¿Sí? ¿Alguien desea participar? profesora, ¿cuándo fue que se abrió el post-test? Porque cuando estaba entrando para el pretest estaba cerrado. El pretest estaba, El post-test. el post-test desde El el pretest, día, a ver, ¿me preguntas el pretest o el post-test? post-test. Post-test, si es el post-test, podían visualizarlo desde las 2:25. Ahí está, el aula Ok. virtual. Ya lo vi, no se preocupe. Gracias. Sí, desde el aula virtual ahí aparece restringido y se puede visualizar o se pudo visualizar a partir de las 2:25, mientras que el pretest desde las 2:15. Y en cada caso duró 10 minutos y entre prueba y prueba hubo una holgura de 2 minutos, ¿no? Bien, entonces si no hay otras preguntas, vamos a continuar con la unidad número 2 respecto al sistema periódico. Bien, voy a compartir entonces contenido. Bueno, ya vimos una parte,
la semana pasada de propiedades periódicas y vamos entonces ahora a ver otras, como el grado, llamado también número o estado de oxidación. Esta propiedad, que tiene varios nombres, grados, números o estados de oxidación, es la carga ficticia o carga aparente que tienen los elementos químicos que forman un compuesto, como si estos estuvieran formados, o sea, el compuesto estuviera formado por iones, ¿no? Bien, y pueden ser valores positivos y valores negativos. En algunos casos pueden ser inclusive valores fraccionarios, pero en realidad los grados de oxidación deben ser valores enteros, ¿no? Si en algunos casos se encuentran con valores fraccionarios, significa de que de ese elemento químico hay varios átomos que integran el compuesto y que tienen diferentes grados de oxidación, de tal manera que ese valor fraccionario representa el valor promedio. Y en el caso de las sustancias elementales, pues es el valor de cero, ¿no? Como sabemos. Bien, entonces esta propiedad en cuanto a elementos representativos se refiere, están íntimamente relacionados con la configuración electrónica externa de grupo, ¿no? Si hablamos del grupo 1A, esta sería su configuración electrónica externa, siendo N el nivel, ¿no? Entonces, si N es igual a 2, porque 1 estaría representando, ¿no? Si fuera el caso, hidrógeno, ¿no? Digo si fuera el caso porque en algunas tablas pues lo ubican en el grupo 1A, en otras en el 2A y en el, perdón, 7A. Y hay algunas tablas en las cuales pues no tienen una ubicación definida, ¿no? Porque ya sabemos que las propiedades de los elementos que pertenecen a un grupo tienen que ser similares. Por eso es que el hidrógeno como que no tiene una ubicación perfecta, ¿no? Bien, entonces sería desde N igual a 2 y estaríamos hablando del litio, ¿no? En este caso, ¿no? En adelante. El grado de oxidación, entonces, para los elementos que pertenecen al grupo 1A en general sería +1. También tenemos conocimientos que los elementos que pertenecen al 1A y el 2A son metales, ¿no? Todo este bloque son de los elementos S, porque la configuración electrónica externa termina en S. Todo este bloque de acá es de los elementos P, porque la configuración electrónica externa, siguiendo el principio de construcción, termina en P. ¿Sí? Todos terminan en P. Bien, es el caso de los elementos representativos. Elementos S y elementos P. En el caso del grupo 2A, que también son metales, como les decía, su grado de oxidación sería +2, porque se trata de metales, ¿no? Y los metales tienen tendencia a perder fácilmente electrones. La pérdida se indica con signo positivo, ¿no? Entonces, en la asignación de grados de oxidación, facilidad de perder electrones, signo positivo, de ganarlo, signo negativo, ¿no? Entonces acá +1, acá +2. Y en este bloque de elementos P hay tendencias, como sabemos, diferentes, ¿no? Debido a que una parte es no metal, otra es semimetal y hay una tercera parte que es metal, ¿no? O sea que acá hay todo un conjunto de elementos químicos de diferentes naturaleza, ¿no? Entonces, los elementos del grupo 3A, según esta configuración electrónica, podrían los elementos perder los 3 electrones. Y si es la pérdida de los 3 electrones, tendrían grado de oxidación de +3, ¿no? A partir del grupo 4A en adelante, puede haber pérdida y ganancia, ¿no? Dependiendo de la ubicación en el periodo.
o sea, el valor de N, ¿no? Si pierden los 4 electrones, el grado de oxidación sería más 4, ¿sí? O si perdió solamente 2, sería más 2. Pero también podría ganar 4 para completar de electrones el subnivel P. Y si gana 4, sería menos 4, ¿no? Y acá similar, ¿no? Si pierde 3, sería más 3. Si pierde los 5, sería más 5 o podría ganar 3 y sería menos 3. El grupo 6, algo similar. Si pierde 4, más 4. Si pierde en total 6, más 6 o podría ganar 2, menos 2. En el caso del grupo 7, si pierde 5, más 5. Si pierde los 7, más 7 o podría ganar 1, menos 1. Y en el caso del grupo 8A, que es un grupo especial, como sabemos, de los gases nobles, no, los de masa molar alta tienden a formar compuestos, ¿no? Los de baja masa molar normalmente no tienen esa tendencia de formar sustancias, ¿no? Bien, pero en general se puede asociar grados de oxidación al grupo de más 6, si pierde 6, o si perdió los 8, más 8, ¿no? No hay tendencia a ganar porque ya completó de electrones todo el subnivel. Bien, estos son entonces grados de oxidación que resultan del análisis de la configuración electrónica externa. Por eso esta configuración electrónica externa es relevante, ¿no? Porque nos da información acerca de los posibles valores de grados de oxidación, en este caso, que pueden tener los elementos que pertenecen a un determinado grupo. No necesariamente tiene que tener todos los valores. Es más, no podría tenerlos de repente, ¿no? Pero no vamos a hacer un análisis por elemento. No, está en este curso que es Química 1, es Química General. Vamos a ver generalidades por eso, ¿no? Bien, y hay excepciones, como sabemos, y por acá se indican algunas, ¿no? En el caso del oxígeno, normalmente tiene el grado de oxidación de menos 2, salvo cuando reacciona con el flúor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando forma, pues, peróxidos también, ¿no? Y en el caso del flúor, solo tiene menos 1, ¿no? En el caso de elementos de transición, de la misma manera, sus grados de oxidación tienen que ver con su configuración electrónica externa. Y acá hay muchos grados de oxidación que presentan los elementos, ¿no? De izquierda a derecha en la tabla comienza la numeración de grupo o familia de elementos, ¿no? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, el 8B, que está formado por 3 grupos, el 1B y termina con el 2B. Y esta es su configuración electrónica externa, ¿no? Del 2B es NS2, N-1 de 1. Acá, en esta configuración electrónica externa, a diferencia de los elementos representativos, está involucrado 2 niveles, el N y el N-1. En el N, el subnivel S, y en el N-1, el subnivel D. Nivel externo, nivel más interno. El N-1, obviamente, ¿no? Entonces, los grados de oxidación, por eso son muchos los que presentan, ¿no? Dependiendo de su ubicación en la tabla. De tal manera que al perder estos electrones más externos, que sabemos que son los primeros que salen, son los más externos, ¿no? El grado de oxidación sería más 2, ¿no? Porque todo este bloque de elementos D son metales, como sabemos, ¿no? Con sus excepciones por allí de carácter semimetálico, ¿no? Y si adicional pierde este electrón más interno, en total habría perdido 3, ¿no? Y el grado de oxidación sería más 3. En el grupo 4, 2 electrones, grado de oxidación más 2. Y estos electrones internos pueden ser perdidos de uno en uno. Por eso les decía de que los grados de oxidación son varios, ¿no?
Si pierde 1, en total habría perdido 3, más 3. Si pierde los 2, en total habría perdido 4, más 4. Y así podemos hacer el análisis para el resto de grupo, ¿no? Para el grupo 5 va desde más 2, de 1 en 1, aumentando, hasta más 5. Si es el grupo 6, desde más 2 hasta más 6. El grupo 7 desde más 2 hasta más 7. Y en el caso del grupo 8, los tres grupos desde más 2 hasta más 8. A pesar de tener más electrones, ¿no? Sus electrones de valencia es 8, ¿no? O sea, los más comúnmente encontrados. Hay excepciones que no lo vamos a mencionar, ¿no? Y del caso del grupo 1B sabemos que en algunos casos, como es el caso del cobre, esta es la configuración electrónica, ¿no? Esta es una configuración electrónica estable, entonces solamente podría perder ese electrón, ¿no? Y el grado de oxidación más 1. Y en el caso del 2B sería más 2. Lo común, si revisamos esta tabla, ¿no? de grados de oxidación por grupos de elementos, estos que están coloreados de rojo son los valores más altos que podrían tener los elementos químicos que pertenecen a un grupo familia de elementos, ¿no? Entonces, si pertenece al grupo 1A, más 1, 2A, más 2, 3A, más 3, 4A, más 4, 5A, más 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo sucede acá, ¿no? El valor más alto lo da el número de grupo al cual pertenece el elemento, ¿no? Si el elemento entonces pertenece al grupo 3B o 3A, es más 3. 4B o 4A es más 4. 5B o 5A es más 5. El valor más alto, ¿no? 6B o 6A es más 6. 7B o 7A es más 7. Lo mismo que en el caso del 8A o el 8B, más 8. El 1B o el 1A más 1 y el 2B y el 2A más 2. Y en el caso de los elementos de transición interna, que de manera excepcional se encuentran ubicados en el grupo 3B, ¿no? 15, 14, ¿no? Más el lantano 15, tienen grados de oxidación, y en el otro caso también, lactinio más 14 elementos de transición interna, la serie de los actínidos, tienen grados de oxidación que van desde más 2 hasta más 7. Eso es lo que se ha encontrado de manera experimental, ¿no? Pero los compuestos, la mayoría de compuestos que forman estos elementos de transición interna lo hacen con el grado de oxidación más 3. Presentan grado de oxidación más 3. De allí que es una razón más de su ubicación en el grupo 3B, ¿no? Pero podrían presentar otros valores, ¿no? de grados de oxidación. Bien, conclusión. Solamente los más altos valores de grados de oxidación son funciones periódicas del número atómico. Y esos valores más altos lo da el número de grupo al cual pertenece. Y acá también quisiera hacer notar otra propiedad que viene a ser la valencia. La valencia tiene que ver con la capacidad de combinación de los elementos, ¿no? Mientras que grado de oxidación es la carga ficticia o carga aparente que tienen los elementos químicos que integran un compuesto, considerando que el compuesto está formado por iones, ¿no? O sea, son conceptos diferentes. Si bien son conceptos diferentes, grado de oxidación y valencia, están muy relacionados sus valores. ¿A qué me refiero? ¿No? Si vemos por acá, que los elementos del grupo 1A tienen valencia 1, o sea, le quitamos el signo y la valencia y se convierte en valencia, ¿no? Los elementos del grupo 2A tienen valencia 2.
del 3A, valencia 3 y así sucesivamente. Lo mismo es el caso de los elementos de transición. Los elementos de transición tienen varias valencias, ¿no? Dependiendo de su ubicación, donde la valencia más alta es 8. O en otros casos lo da el número de grupo al cual pertenece, ¿no? Y lo mismo sería para los elementos de transición interna. Bien, entonces, si definimos cuál es el grado de oxidación en general de un elemento que pertenece a un determinado grupo o familia, ya hemos definido cuál es la valencia, ¿no? Su capacidad de combinarse con otros elementos químicos. Bien, por acá hay otras propiedades: acidez, basicidad, carácter oxidante y carácter reductor. Son 4 propiedades. Por acá están en este esquema 2. La acidez, pero tenemos 2 tipos de ácidos: los ácidos oxigenados y los ácidos no oxigenados, llamados también hidrácidos, ¿no? Los oxigenados llamados oxácidos y los no oxigenados llamados hidrácidos. Entonces, este es el aumento de la acidez de los ácidos oxigenados. En un periodo aumenta la acidez, ¿no?, conforme aumenta el número atómico de los elementos. Y en un grupo, la acidez aumenta con la disminución del número atómico. Y en el caso de la basicidad es la tendencia contraria, ¿no? En el periodo, la acidez aumenta con la disminución del número atómico. Y en el grupo, la acidez aumenta con el aumento del número atómico. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, la tendencia general. Para el caso de ácidos hidrácidos, que normalmente se forman pues en esta zona, la tendencia es diferente, contraria a la de los ácidos oxigenados, ¿no? Bien, hay la denominada teoría de Kossel, que es una teoría bastante simple y que nos permite, por un análisis muy sencillo de grados de oxidación y de tamaño del radio iónico, definir si tenemos varios ácidos oxigenados, varios ácidos hidrácidos o varias sustancias con carácter alcalino, o sea, bases, hidróxidos, definir cuál es la sustancia que tiene mayor acidez, mayor basicidad, y en simultáneo también definir el carácter oxidante y el carácter reductor, ¿no? ¿Y cómo es esto? Como les decía, según la teoría de Kossel, dice de que en el caso de los ácidos oxigenados, el carácter oxidante y la acidez aumenta con el aumento del grado de oxidación y o la disminución del radio iónico del no metal que origina el ácido. O sea, si hablamos de acidez, estamos hablando de un ácido, ¿no? Y en este caso sería ácido oxigenado, ácidos oxigenados. ¿Sí? Entonces, un ejemplo típico es el ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico y fosfórico. El ácido sulfúrico es generado por el no metal azufre y el ácido fosfórico por el no metal fósforo. Entonces hay que analizar eso, ¿no? El grado de oxidación del no metal que da origen al ácido, es decir, analizar el grado de oxidación del azufre y el grado de oxidación del fósforo. Asimismo, su tamaño, pero como radio, ya que ¿no?, si asignamos grados de oxidación, tendría el azufre y el fósforo una carga ficticia, ¿no? Y esa carga ficticia estaría dando origen a un ion, ¿no? Bien, entonces en el caso del ácido sulfúrico, si le asignamos grado de oxidación,
ya que el del hidrógeno es +1 siempre, pero con sus excepciones, y el oxígeno es -2 siempre con sus excepciones, que no es el caso. Entonces acá sería +1 por 2, +2, -2 por 4, sería -8, +2 sería -6. Significa que el azufre tiene grado de oxidación +6. Y en el caso del ácido fosfórico, podemos hacer algo similar, ¿no? Acá sería +3 en total y acá sería -8. La suma da -5, es decir, grado de oxidación del fósforo acá en el ácido fosfórico sería +5. Entonces, según esta teoría, dice de que la acidez aumenta, así como el carácter oxidante de los ácidos oxigenados con el aumento del grado de oxidación. Es decir, quien tiene mayor grado de oxidación tiene un punto a favor, ¿no? Por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? Entonces, +6 y +5, ese tendría un punto a favor. Pero además dice que aumenta con la disminución del radio iónico. Disminución. ¿Qué radio es más pequeño? ¿Del azufre +6 o del fósforo +5? Bueno, ¿no? Habría que recordar que el fósforo tiene número atómico 15 y el azufre número atómico 16. Se encuentran ambos en el mismo periodo. Este en el grupo 5A y este en el grupo 6A. Significa de que el radio atómico del fósforo es mayor como tendencia general que el radio atómico del azufre. Si a ambos se le quita 5 electrones, entonces sería azufre +5 y fósforo +5. Siguiendo la misma tendencia, ¿no? que hemos dicho de que se debe de seguir en este curso de Química 1. Entonces, si el átomo de fósforo es más grande que el átomo de oxígeno y a ambos se le quita ahora 5 electrones, entonces se puede afirmar que el ion fósforo +5 es más grande que el ion azufre +5. Pero este es azufre +6, ¿no? Entonces, el azufre +6 es más pequeño que el azufre +5. Entonces, conclusión, significa de que el azufre +6 es más pequeño que, o sea, el radio, ¿no? Que el radio del fósforo +5. Entonces tendría esta sustancia 2 puntos a favor, ¿no? Lo cual se indica acá. Dice, el grado de oxidación del azufre +6 es +6, ¿no? Y del fósforo es +5. Además, el radio del ion azufre +6 es más pequeño que el del ion fósforo +5. O sea, 2 puntos a favor, ¿no? Entonces, se puede afirmar, por tanto, de que este ácido, el ácido sulfúrico, tiene mayor carácter oxidante o mayor poder oxidante y además es un ácido más fuerte que el fosfórico. Bien, entonces eso no es, o sea, eso es relativamente sencillo de poder, digamos, encontrar grados de oxidación y asimismo tamaños, ¿no? Tamaños de iones. En los casos en que los grados de oxidación pueden ser iguales, tan solo estaría definiendo el aumento o la disminución de la propiedad que se esté analizando, acidez o carácter oxidante, ya solamente el radio, ¿no? Repito, si es que los grados de oxidación son iguales, porque pueden darse el caso, solamente se estaría comparando el tamaño de los radios. Entonces, el que tiene menor radio es el que tiene mayor acidez y mayor carácter oxidante, ¿no? Bien, en el caso de ácidos no oxigenados, que serían los hidrácidos, es
contrario la tendencia que los oxigenados. Es decir, la acidez aumenta con la disminución del grado de oxidación y el aumento del radio iónico del no metal que origina el ácido. O sea, justo lo contrario, ¿no? En los oxigenados, más bien, el grado de oxidación debe ser alto. Acá no, debe ser pequeño. El radio debe ser pequeño. Acá no, debe ser grande, ¿no? O sea, justo lo contrario. Y bueno, no puede entonces analizar con estos ácidos, ¿no? A ver, están saliéndose de la reunión, no sé por qué, pero ya van 2, pero quiero hacer notar que me interrumpen la clase, ¿no? Bien, entonces tenemos acá 2 ácidos y aplicamos lo mismo, ¿no? Primero, encontrar el grado de oxidación del no metal. El no metal que da origen al ácido, en este caso es yodo y acá es bromo, ¿no? Como se combinan ambos con el hidrógeno, el grado de oxidación sería acá, -1 y -1. Es decir, tienen el mismo grado de oxidación. Entonces solamente queda comparar radios. El que tiene mayor radio es el ácido más fuerte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué radio iónico es más grande? ¿El del ion yoduro o del ion bromuro? Si recordamos la ubicación en la tabla, bueno, los dos pertenecen al mismo grupo, 7A, y el bromo tiene menor número atómico que el yodo, ¿no? Por tanto, el yodo es el que tiene radio más grande. Y si tiene el radio más grande, significa de que es el ácido más fuerte, ¿no? Es el ácido más fuerte que el bromhídrico. Bien, así es el análisis. Y en el caso de las bases, la basicidad está relacionada con el carácter reductor, con el poder reductor. Bien, en el caso de las bases, los hidróxidos, aquí en la teoría de Kossel también relacionan la propiedad con el carácter o el poder reductor, ¿no? de las sustancias. Entonces dice, el carácter reductor y la basicidad aumenta con la disminución del grado de oxidación y el aumento del radio iónico del metal que da origen a la base o al hidróxido, ¿no? ¿Sí? Entonces esta tendencia es la misma que de la de los ácidos hidrácidos, como se puede apreciar, ¿no? Solamente que este grado de oxidación y el radio iónico está referido al metal que da origen a la base, obviamente, ¿no? Entonces acá se puede comparar entre el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio. Grados de oxidación +1 y +1. Entonces, lo único que queda comparar es el tamaño de los iones. Quien tiene un mayor radio es la base más fuerte, ¿no? Potasio y sodio sabemos que están en el mismo grupo 1A y el sodio tiene número atómico 11 y el potasio 19, ¿no? Entonces este de acá tiene el radio más grande, ¿no? ¿Sí? Por tanto, por eso se afirma esto, ¿no? De que el hidróxido de potasio tiene mayor carácter reductor y es la base más fuerte, ¿no? Que el hidróxido de sodio. Bien, entonces si tenemos varias bases o varios ácidos usando esta teoría de Kossel muy simple, es analizar el grado de oxidación y el tamaño de los radios iónicos, ¿no? Del metal en el caso de bases o de no metal en el caso de ácidos, ¿no? Que dan origen a las respectivas sustancias. Para recordar la fase de los elementos químicos a condiciones ambientales, esto es relevante sobre todo para la unidad que viene, que sería de enlace químico, ¿no? Los metales se encuentran en la fase sólida a condiciones ambientales, ¿no? Cuando se habla de condiciones ambientales,
se refiere a presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados centígrados, ¿no? Esas son siempre los referentes ambientales. En esas condiciones de presión y temperatura, los metales, a excepción de mercurio, se encuentran en la fase sólida. Los no metales se pueden encontrar en diversas fases. Se puede encontrar como sólido, como líquidos o como gas, ¿no? Y por acá hay algunos ejemplos. Carbono, azufre, fósforo, yodo en la fase sólida, bromo en la fase líquida y por acá pues flúor, cloro, oxígeno, nitrógeno en la fase gaseosa. Y todos los gases no se encuentran en la fase gaseosa. Colores de los elementos. Los metales presentan el color plateado. La excepción, hay dos excepciones, el oro que es amarillo y el cobre que es rojizo, ¿no? Pero todos los demás son plateados. Si no se ven plateados es porque pasó algo, ¿no? Como el caso del litio, ¿se acuerdan? O del sodio que dejando expuesto al ambiente se oxidan, sí, Abel, se oxidan y presentan pues una capa de óxido en su superficie. O lo otro es que no se encuentren puros, ¿no? Las impurezas también pueden dar una determinada coloración. No metales, colores son variados, inclusive algunos son incoloros, ¿no? El azufre es amarillo, el carbono en forma de grafito es negro, el bromo es de color anaranjado, el yodo es de color violeta y oxígeno y nitrógeno pues son incolores, ¿no? Por mencionar los más comunes. Y todos los gases nobles son incoloros. Y vamos a ver algunas propiedades químicas, ya se vio en realidad en la práctica, ¿no? Algunas propiedades químicas, vamos a recordarlas también por acá. En el caso de los elementos del grupo 1A reaccionan con el agua, como ya lo hemos visto, y esa reacción involucra la formación de una base con liberación de hidrógeno, es la característica, pero del grupo 1A, metales alcalinos. Pero también esta es una propiedad muy conocida, ¿no? Que siempre debemos recordar, ¿no? Se oxidan simplemente exponiéndolos al ambiente, por eso es que deben de ser preservados en una atmósfera como se mencionó en el video de la práctica número 2, que puede ser argón o que puede ser cualquier compuesto orgánico como la parafina, como petróleo, como gasolina, por mencionar algunos, ¿no? Bien, y la reactividad también ya la hemos visto, ¿no? La reactividad de los metales aumenta conforme aumenta el número atómico en el grupo. ¿Sí? Porque estamos analizando grupo 1A. Y si recordamos este video, ¿no? Que bueno, ya hicimos la práctica, pero vamos a recordar el video. ¿Sí? ¿Recuerdan? Litio en agua. Se le agregó fenolftaleína para indicar la formación de la base, la reacción, que es diferente en el caso del sodio, ¿no? Acá el pedacito de litio, ¿no? Tiene un movimiento más o menos pausado, mientras que la reacción con el sodio, el sodio pues se desplaza, su movimiento es mayor, se puede apreciar inclusive el desprendimiento de una chispa, ¿no? Una pequeña llama, y la reacción con el potasio con el agua es muy violenta, ¿no? Como se puede apreciar y recordar, ¿no? Porque ese video ya se vio en su momento, ¿no? Bien, reacción muy exotérmica, muy vigorosa y bueno, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado si es que se hace en el laboratorio, ¿no? Bien, entonces los tres elementos reaccionan con el agua, pero
dependiendo de su número atómico, la reacción, a mayor número atómico, la reacción es más violenta. En el caso de los elementos del grupo 2A, como es el caso del berilio, por ejemplo, no reacciona con el agua. No reacciona con el agua. Bueno, el francio es un elemento, de cuidado, ¿no? Claro, porque es radioactivo. Entonces, reacción con el agua, pues es extremadamente peligroso, ¿no? Pero ya hemos visto la reacción del cesio con el agua, ¿no? De ser viable, ¿no? Una experiencia con el francio, sería pues, de repente explosiona todo el ambiente, ¿no? Todo el laboratorio. Bien, entonces berilio con el agua no reacciona y el magnesio con el agua, en el video se pudo apreciar de que en ese momento no reaccionaba porque esa reacción es muy lenta. Se da, pero es muy lenta, ¿no? Por eso se usó el camino, ¿recuerdan? Alternativo, que sería primero pasarlo a óxido de magnesio y después recién agregarle agua, ¿no? Para formar el hidróxido. Pero de haber reacción, sí hay reacción, pero es extremadamente lenta. Y en el caso, pues, de haberlo, como se dice, también libera hidrógeno, ¿no? En general, pues, para los que tienen más número atómico sí es viable, ¿no? El calcio, por ejemplo, reacciona muy fácilmente con el agua, ¿no? Y el resto de elementos también. Pero por acá está el problema, ¿no? Y la reactividad, como siempre, aumenta con el aumento del número atómico. En el caso de los elementos del grupo 3A, ya prácticamente es imposible que la reacción sea directa con el agua, ¿no? Si el magnesio nada más no reacciona, los del 3A con mayor razón, ¿no? Pero sí reaccionan con el oxígeno del aire, ¿no? Pero igual su reactividad va perdiéndose, ¿no? Y más bien la alternativa es hacer uso de agua acidulada. O sea, no reaccionan con agua, pero cuando se le agrega con pequeñas cantidades de ácido, a lo que se llama agua acidulada, sí, ¿no? Reacciona, liberando hidrógeno. Y de la misma manera la reactividad aumenta con el aumento del número atómico. En el caso de los elementos del grupo 7A, los halógenos, que tienen tendencia pues a ganar electrones, esa tendencia es relativamente sencilla, ¿no? O sea, me refiero que la reacción es prácticamente espontánea, ¿no? Y la reactividad disminuye con el aumento del número atómico. Bien, hemos entonces visto propiedades, pero propiedades que podemos afirmar que de un elemento de repente esa propiedad es mayor o es menor que otro. Pero si queremos encontrar valores puntuales de propiedades, tenemos que usar métodos de predicción de propiedades. Y vamos a ver los dos más comunes, ¿no? Que son el método de Mendeleev, llamado también el método de la media aritmética, y el otro, que es el primer método de cálculo comparativo. Entonces, repito, estos métodos de predicción es para encontrar valores puntuales de propiedades. Si quiero encontrar el radio atómico, de repente de un elemento desconocido, se puede encontrar a través de alguno de estos métodos. Obviamente tiene que haber información, ¿no? Para aplicar estos métodos. Bien, el primer método entonces, llamado el método de Mendeleev o de la media aritmética, es el más sencillo y consiste en la determinación de propiedades, de alguna propiedad desconocida, tomando o haciendo, ¿no?, la media aritmética de las propiedades de elementos que rodean aquel que se quiere precisar
el valor de propiedad, ¿no? De tal manera que se suma los valores de propiedades de aquellos que rodean al elemento del cual se quiere determinar un valor de propiedad y se divide entre 4, ¿no? ¿Sí? Pero hay condiciones para aplicar este método. Y la condición es que el elemento del cual se quiere determinar el valor de propiedad y sus 4 vecinos deben de pertenecer al mismo grupo característico. Y cuando se habla de vecinos, se refieren a 2 vecinos inmediatos en el grupo y 2 vecinos inmediatos en el periodo. No son cualquier vecino, ¿no? ¿Sí? Y repito, esta es una condición que a veces es un poco difícil de conseguir y hay que hacer algunas variantes, ¿no? Pero de conseguirse, pues el método se aplica muy fácilmente, ¿no? Bien, entonces esta es una tabla y si quisiéramos determinar el valor de propiedad, digamos, del fósforo, una propiedad cualquiera, ¿no? Sea propiedad física o sea propiedad química, del fósforo, ¿quiénes son sus vecinos? O sea, primero ubicar al fósforo en la tabla, ¿no? Que acá ya está ubicado, ¿no? Y sus vecinos son en el grupo nitrógeno y arsénico. Y en el periodo silicio y azufre. Esos son sus vecinos. Los inmediatos en el grupo y los inmediatos en el periodo. No es que es este y este, no. No, tienen que ser los inmediatos. Y además tienen que ser 4 los vecinos, obligado. Porque sabemos que las propiedades tienen tendencias diferentes en el grupo y en el periodo, ¿no? Y a veces hay que contrarrestar para encontrar un valor representativo de propiedad de aquel elemento que se quiere precisar, ¿no? Bien, si quisiéramos encontrar un valor de propiedad para el galio, digamos, ¿quiénes serían sus vecinos? En el grupo aluminio e indio y en el periodo sería germanio, pero no sería el zinc. Este no es su vecino, aunque visualmente así no se perciba. No, ¿por qué? Por la condición que les había dicho, ¿no? Del método. La condición es que los 5 elementos, el elemento del cual se quiere precisar un valor de propiedad, ¿no? Como es el galio, y sus 4 vecinos. Sus 4 vecinos, aluminio e indio, pertenecen al mismo grupo característico del galio. El grupo característico del galio es el grupo A. Sí, aluminio e indio. Y en el periodo, germanio pertenece al mismo grupo característico, sí, al grupo A. Pero el zinc no, pertenece a otro grupo característico, al grupo característico B, ¿no? Porque es un elemento de transición, mientras que estos de acá son elementos representativos. Entonces, ¿quién sería su vecino? ¿Quién sería su vecino por el lado izquierdo, ¿no? Vamos a decirlo así, en el periodo, sería el calcio. Cuando apliquen, bueno, no puedo, cuando hay mucho texto no puedo leer todo el texto, pero en tal caso, si hacen uso del micro, les voy a agradecer, ¿no? Bien, voy a seguir explicando y después, en el caso de que todavía haya dudas, les pido nuevamente que hagan uso del micro. Bien, entonces para aplicar este método, lo mejor es que definan cuál es el grupo característico del elemento del cual quieren precisar el valor de propiedad, que para este ejemplo, si es el calcio, pertenece al grupo característico A, es decir, es un elemento representativo. Y de toda la información que les brinden, solamente usar elementos del grupo A. ¿Para qué del grupo B? Si no se va a usar, ¿no? Entonces, sí, sería, el calcio, ¿no? Porque miren, este es el grupo 1, este es el grupo 2
el grupo 3. Entonces, si es galio que pertenece al grupo 3A, su vecino tiene que ser el del 2A. Y su otro vecino en el periodo tiene que ser del 4A. Entonces, ¿para qué tomar, digamos, interés en estar manejando elementos del grupo B? No tiene sentido, ¿no? Bien, hay algunos casos en que no se puede aplicar este método, ¿no? Que sería aquellos elementos que se encuentran en los extremos, o en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, si quiero encontrar el del berilio, su vecino en el grupo, por acá no hay, ¿no? Pero por acá sí. Por el lado del periodo, su vecino sería litio y boro, ¿no? Pero no tenemos el otro vecino en el grupo, faltaría, ¿no? Y no puede ser con 3 vecinos, tiene que ser obligado con 4 vecinos. Pero en algunos casos se puede hacer variantes. ¿Qué variante? Por ejemplo, la variante podría ser, y obviamente que involucre al elemento del cual quiero definir el valor de propiedad, ¿no? Que para este ejemplo que les doy sería el berilio. Entonces la variante sería, el berilio no sería el elemento central, por decirlo de alguna manera, y en su entorno tendría que buscar vecinos, ¿no? Si no, podría ser el magnesio, que involucra el berilio, ¿no? Entonces el magnesio, digamos, sería el átomo central y busco sus vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos del magnesio? Berilio, calcio en el grupo, y en el periodo sería sodio y aluminio. Entonces, de todas maneras, me está involucrando el berilio, ¿no? ¿Sí? Este podría ser una variante que me permite usar el método de Mendeleev, pero no siempre es eso posible. Y si no es eso posible, a veces, bueno, ya tendría que usarse el otro método, ¿no? El otro método que es el primer método de cálculo comparativo. Bien, entonces siempre que se encuentre en los extremos, se puede tener ese inconveniente, ¿no? En el extremo izquierdo, en el extremo derecho, en la parte superior o en la parte inferior. Bien. De ser encontrados los vecinos, digamos que el magnesio lo pongo como átomo central, sus vecinos serían berilio, calcio, sodio y aluminio. Si, digamos, deseo determinar radios atómicos en base a toda una serie de información, entonces lo único que tendría que hacer es sumar el radio del, el radio del magnesio sería igual a la suma de radios de sus vecinos, es decir, el radio del berilio, del calcio, del sodio y del aluminio. Lo sumo los 4 y lo divido entre 4. ¿Sí? Así es. Y bueno, como este tendría que ser conocido, ¿no? Despejo el del berilio, ¿no? Porque los otros 4 tendrían que ser conocidos. Bien, entonces eso es una forma de, digamos, de poder salvar en determinados casos, ¿no? La situación para poder aplicar el método de Mendeleev. En otras circunstancias, de repente hay que aplicar 2 veces el método de Mendeleev. 2 veces, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si seguimos con el mismo ejemplo, pongo el átomo de magnesio en el centro, sus vecinos serían berilio, sodio, calcio y aluminio. Pero ¿qué pasa si no tengo el valor del aluminio? Entonces ese valor del aluminio lo puedo determinar con información de acá, ¿no? Sí, entonces previamente tendría que determinar este valor para después determinar el valor deseado, que es el del berilio. ¿Sí? A ver, ¿alguien quería participar?
A ver, para de repente poder complementar. Profesora, Sí, a ver, joven, dime. ¿alguna propiedad se restringe a este tipo de procedimiento o para toda propiedad es posible hacerlo? Normalmente son con propiedades que tienen valores numéricos. O sea, radios, electronegatividad, ¿no? Valores numéricos en general, ¿no? Muchas gracias, profesor. Pero también podría ser, digamos, fórmulas químicas, ¿no? Que vamos a ver en algún ejercicio cómo se aplicaría, ¿no? Pero la mayoría de los casos, aplicar este método de Mendeleev y el otro también es para propiedades que tienen que ver con valores numéricos. Ujú. Bien. Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Profesora, Sí. Sí. Escucho. profesora, disculpe, ¿el método Mendeleev funciona también para los elementos de los bloques D y F o solo para los S y P? No, también para el bloque de los elementos D también. Para los F no tanto porque los elementos F son elementos que normalmente no forman muchos compuestos, no son muy estudiados, ¿no? Pero sí los elementos del tipo D o elementos de transición. Ujú. Pero con los D, los vecinos solo pueden ser otros elementos D, ¿no es así? Claro, con los elementos D, los vecinos tienen que ser solamente elementos D, nada más. O sea, tienen que Gracias. pertenecer, claro, al mismo tipo de elementos, ¿no? O sea, al mismo grupo característico, grupo B. No, es grupo característico, ¿eh? B. Al igual que acá, no es que solamente sea elementos S y elementos P. Es grupo característico, tienen que ser elementos representativos o del grupo A. Entonces, en el caso de los elementos de transición que mencionabas, tienen que ser los vecinos en el grupo y en el periodo tienen que pertenecer al grupo B, que podría involucrar de repente elementos del tipo F, ¿no? Que pertenecen al grupo B. ¿Sí? Pero lo que me refería era que estos elementos no son muy estudiados porque no forman muchos compuestos, ¿no? Y si lo forman, tienen aplicaciones muy singulares, ¿no? Por ejemplo, en pinturas, sobre todo eso, ¿no? Profesora, Sí, el escandio solo tendría dos vecinos, el yodo y el titanio. el escandio, el yodo. No, el yodo no puede ser. ¿El yodo me dijiste? El escandio me refiero, ¿cuáles serían sus vecinos? Por eso, el escandio, como tal, su vecino en el grupo solamente sería el itrio, ¿no? Porque por acá no tiene vecino. Y en el periodo sería el titanio, nada más. O sea, no se podría aplicar el método de Mendeleev directamente para el escandio, porque no tiene vecinos, tiene uno solo en el grupo y uno solo en el periodo. Tendría que haber una variante, ¿no? Ujú. Está bien, gracias, profesor. Sí, claro, porque tienen que pertenecer los vecinos al mismo grupo característico. Todos pertenecer al grupo A de los elementos representativos o todos pertenecer al grupo B de los elementos de transición. Y los elementos del grupo representativo son S y P y los elementos de transición son D y F, ¿no? Bien, por eso les decía que no siempre va a haber posibilidades de aplicar el método de Mendeleev, ¿no? No siempre, pero hay el otro método alternativo, ¿no?
Bien, vamos a ver entonces un ejercicio de aplicación del método de Mendeleev, llamado también de la media aritmética. Dice, predecir la conductividad eléctrica del indio. El indio es un elemento químico que tiene número atómico 49 en base a la siguiente información, porque tiene que haber datos, ¿no? Esa es la información. Elementos químicos representados por su símbolo y su correspondiente número atómico. Y ese es el valor de conductividad eléctrica en microohmios, ¿no? Entonces, de toda la información, tendrían primero que ubicar al elemento indio en la tabla. Y después los elementos que les dan de dato, ¿no? En la primera práctica calificada que debe abarcar este tema, ¿no? Porque es la siguiente semana. Bueno, ustedes, como es la modalidad virtual, obviamente van a tener disponibilidad de una tabla, ¿no? De tal manera que si se tiene la disponibilidad de una tabla, es fácilmente ubicable los elementos. Pues no solamente tienen que identificarlos y nada más, ¿no? Entonces, si es así, les decía, el indio, ubicarlo en la tabla, y ubicar en la tabla es en el grupo y en el periodo, ¿no? Y buscar sus vecinos. Acá el indio pertenece al grupo 3A y al periodo número 5, ¿no? Y bueno, por acá he mostrado algunos elementos de los datos que dan. Si el elemento indio pertenece al grupo 3A, su vecino tiene que ser del 2A, a pesar de que físicamente, pues, no sería el cadmio, ¿no? Pero el cadmio pertenece al 2B. Entonces, por eso les indicaba que en este método, ¿para qué ya colocar elementos del grupo B? ¿No? Porque si el elemento del cual quiero determinar el valor de propiedad pertenece al grupo A, solamente ubicar elementos del grupo A y nada más, porque los del B no deben de participar, ¿no? Le he puesto para enfatizar de que no tienen que hacerlo, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces su vecino, aunque físicamente esté muy lejos, es el estroncio. Y definido ya sus vecinos, se suma el valor de la conductividad de sus vecinos, que serían estos valores de acá, y se divide entre 4. Y nada más. Claro, por eso les decía que es el método más simple, pero después de definir cuáles son los vecinos. ¿Cuáles son los vecinos, no? Y en ese caso es muy directo porque sus vecinos todos tienen valores, ¿no? De conductividad eléctrica. Si no lo tuvieran, habría que calcular, digamos, si no hubiera la conductividad eléctrica de estroncio, tendría que calcularse de alguna manera ese valor, ¿no? De repente aplicando nuevamente el método de Mendeleev o quizás usando el otro método, ¿no? Bien, el otro método se llama primer método de cálculo comparativo, porque en realidad son 6 métodos, ¿no? Este primer método es el más sencillo que se presta para el curso, ¿no? De Química 1. Bien, y consiste en predecir propiedades de elementos químicos mediante la comparación de propiedades conocidas, pero que tienen que ser funciones periódicas de sus números atómicos. Bien, y la comparación se hace en un plano cartesiano. Y acá esa comparación o esa relación, ¿no? Que se tiene que buscar entre dos propiedades que se están comparando, tiene que ser del tipo lineal. Y para que sea lineal hay que buscar una buena relación, ¿no? Bien, vamos entonces a ver la aplicación de este primer método de cálculo comparativo. Dice, predecir la quinta energía de ionización del potasio en base a la siguiente información. Y se le da energía de ionización del sodio y del potasio. Pero le piden del potasio, ¿no?
Entonces, la quinta energía de ionización del potasio es la que piden determinar este valor, pero le dan toda esta información. Si recordamos, esta propiedad es energía de ionización, llamada también potencial de ionización. Un elemento químico tiene tantos valores de energía de ionización asociada como electrones tenga, ¿no? En el caso del sodio, que tiene número atómico 11, tendrá 11 valores de energía de ionización. Acá solamente aparecen los 7 primeros. Y en el caso del potasio, que tiene número atómico 19, tendrá 19 valores de energía de ionización. Acá solamente aparecen de 6, ¿no? Y piden la quinta. Bien, un poco para recordar cómo es la propiedad, ¿no? Bien, entonces, este método consiste en comparar propiedades que tienen que ser funciones periódicas, les decía, del número atómico, y la energía de ionización lo es. Bien, y normalmente pues pueden ser propiedades iguales de sustancias diferentes, como es este el caso, o pueden ser propiedades diferentes de sustancias iguales. No sé si me dejo entender, pero vamos a desarrollar este ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso se va a comparar la energía de ionización del sodio con la energía de ionización del potasio en un plano cartesiano. Bien, entonces energía de ionización del potasio versus energía de ionización del sodio. Y en este plano hay que encontrar entonces la mejor relación, porque hay que definir puntos sobre el plano. Pero esos puntos deben de ser precisados de tal forma que al comparar estas propiedades haya una buena relación, porque la relación debe de ser lineal, ¿no? en esa propiedad. A ver, si regresamos entonces acá. ¿Cuál sería la mejor relación si hablamos de energía de ionización? Generar puntos definiendo la primera energía de ionización del sodio con la primera del potasio, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta, la sexta con la sexta y la séptima con la séptima, ¿no? Lo que acá aparece. Entonces, un valor de energía de ionización del sodio con la del potasio me genera este punto sobre este plano. El valor de la segunda energía de ionización del sodio con la segunda del potasio. El tercer punto, la tercera energía de ionización del sodio con la tercera del potasio. La cuarta energía con la cuarta energía, la sexta del sodio con la sexta del potasio, la séptima del sodio con la séptima del potasio. Y si guardan una buena relación, los puntos generados van a coincidir sobre una recta. ¿Sí? Y para determinar el valor de propiedad que piden, entonces, como se puede apreciar acá, ya que se generó la recta, se estaría entrando con el quinto valor de energía de ionización del sodio. Sí, porque acá hay el quinto valor de la energía de ionización del sodio. Se cae sobre la recta, no se traza una paralela al eje de las ordenadas, se cae sobre la recta y luego otra paralela, pero ahora al eje de las abscisas, ¿no? Y este sería el valor de la energía de ionización del potasio, el valor que piden, ¿no? El método obliga a que se genere como mínimo 3 puntos. Pero todos sabemos que para generar una recta mínimo es 2 puntos. Acá no, acá es obligado generar 3 puntos sobre este plano cartesiano para definir bien lo que es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, mínimos 3 puntos. Bueno, acá son 6 puntos, ¿no? Bien, entonces se genera una recta y
y ya se encuentra el valor de la propiedad deseada, ¿no? En el caso de, no, bueno, vamos a hacer otros ejercicios la siguiente clase. Entonces acá estamos comparando la misma propiedad, entre comillas, porque es energía de ionización, pero de sustancias diferentes, ¿no? Sodio y potasio. En otros casos puede ser propiedades diferentes, como por ejemplo, punto de fusión versus calor de fusión. Entonces se trata de dos propiedades diferentes. ¿Y cómo se generarían los puntos? Para la misma sustancia. Es decir, cojo un valor de punto de fusión de, digamos, de una sustancia A respecto al calor de fusión de la misma sustancia A. Y así puedo hacerlo para otras sustancias. Bueno, los ejercicios harán que ustedes puedan familiarizarse con estos dos métodos de predicción de propiedades. Bien, si continuamos y para terminar ya esta unidad número 2, elementos del futuro. Existe una relación entre la cantidad de elementos químicos por periodo y la cantidad máxima de electrones por nivel energético. Sí, existe esa relación. Y se presenta en este cuadro, ¿no? Se recuerda en realidad, ¿no? En ese cuadro. Si hablamos de elementos químicos por periodo, vemos estas dos primeras columnas. En el periodo 1 hay dos elementos químicos, como sabemos, hidrógeno y helio. En el periodo 2 y en el periodo 3 hay 8 elementos químicos. En el periodo 4 y 5, 18 elementos químicos. En el periodo 6 y 7, 32 elementos químicos, ¿no? Porque en total hay 118 elementos químicos hasta ahora conocidos. Pero ¿qué pasa si en el futuro, ¿no? Que ya inclusive se está hablando del elemento 119, se descubren más elementos químicos? Entonces tendrán que abrirse nuevos periodos, ¿no? El periodo 8 de repente, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cuántos elementos químicos albergará o podrá albergar ese periodo número 8? Lo da esta relación, ¿no? Nivel energético, ahora analicemos estas dos columnas, nivel energético con número de electrones máximo por nivel, lo da esa relación 2n al cuadrado. En el nivel 1, si reemplazo n igual 1, sale 2. En el nivel 2, si reemplazo n igual 2, sale 8. Si reemplazo 3, sale 18, 4, sale 32, 5, 50 y así sucesivamente. Entonces, existe una relación entre la cantidad de elementos químicos por periodo con la cantidad de electrones por nivel, la cantidad máxima, ¿no? De electrones por nivel. Solamente que la relación no es directa, ¿no? Sino es de a pares a partir del segundo periodo. Entonces acá sí, ¿no? 2 con 2, acá es 8, 18, 32, significa que el periodo número 8 y 9 será de 50, ¿no? El 10 y 11 será 72 y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, estudios demuestran pues que la tendencia a descubrir más elementos químicos no es de ser cada vez más grande, sino más bien se habla de un número atómico máximo, ¿no? Máximo probable, ¿no? De ser definido, ¿no? Entonces, en lugar de 50 se habla de 46, en lugar de 72 se habla de 8, pero son estudios que bueno, todavía están muy poco definidos. Ya de años se hablaba de esos valores, pero hasta ahora no hay todavía algo muy preciso, muy contundente, ¿no? Si alguien se anima como un trabajo libre, ¿no? Puede de repente hacer una búsqueda bibliográfica respecto a estos elementos del futuro, ¿no? Bien, lo que les acabo de decir, algunos estudios dicen que no sería 50, sino 46, el periodo octavo, y el noveno tampoco sería 50, tan solo 8. Significa que hay un número máximo
proyectado de número atómico, ¿no? A ser definido en un elemento. Bien, pero hay otra relación que existe entre la cantidad máxima de electrones por subnivel energético y la cantidad de elementos químicos por tipo en un periodo. ¿Qué quiere decir? A ver, si cojo un periodo cualquiera y voy a hacer mejor el periodo número 6, ¿no? Que involucra más elementos químicos. Estos dos primeros grupos, el grupo 1 y el grupo 2A, en un periodo tienen 2 elementos del tipo S. Tienen 6 elementos del tipo P, 10 elementos del tipo D y 14 elementos del tipo F. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Bueno, si nos vamos a grupos inferiores, a periodos, perdón, inferiores, tenemos casi lo mismo, ¿no? 2 elementos del tipo, bueno, no funciona, ¿no? En este caso acá, 2 elementos a partir del segundo periodo, 2 elementos del tipo S, 6 elementos del tipo P, acá lo mismo, y por acá igual, ¿no? 2 elementos del tipo S, 6 elementos del tipo P, 10 elementos del tipo D. Y lo mismo sería en el periodo número 5, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Elementos S son 2, elementos P son 6, D 10 y F 14, ¿no? Bien, entonces acá, ¿no? Elementos S 2, P 6, D 10, F 14. Pero estos valores de acá están relacionados con el número máximo de electrones por subnivel, que lo da esa relación, como sabemos, 2 por 2L más 1, donde L es el número cuántico secundario, ¿no? Si L vale 0, se está hablando del subnivel S. Y si se reemplaza acá 0, resulta 2. Si L es 1, el subnivel es P, y si se reemplaza acá, sale 6. Si L es 2, el subnivel es D, y acá resulta 10. Si L es 3, el subnivel es F, y acá se tiene 14, ¿no? Que es el número máximo de electrones por subnivel, ¿no? Porque acá habría un orbital con 2 electrones, acá habría 3 orbitales, 6 electrones en total, 5 orbitales, 10 electrones en total, 7 orbitales, 14 electrones en total, ¿no? Entonces, de haber elementos del futuro, tendrían que seguramente existir otros subniveles energéticos que sigan digamos, las letras del alfabeto, ¿no? Entonces sería el subnivel G, el G, el H, el I, en fin, ¿no? En el caso de los subniveles G, si reemplazamos acá que le correspondería L igual a 4, saldría 18. Quiere decir de que elementos químicos del tipo G sería 18. ¿Y dónde estarían ubicados esos elementos químicos? A ver, si recordamos acá estos 14 elementos químicos, bueno, acá hay 15, ¿no? 14 elementos químicos, que serían los F, 15 de lantano estarían acá, ¿no? O sea, acá tendríamos que hacer ¿cómo se diría? Un corte y desplazar todo este bloque de elementos a la derecha, ¿no? Para encajar este bloque, bueno, incluyendo el lantano ya sería pues 15, ¿no? Y incluyendo el actinio sería también 15, o sea, este bloque de 30, ¿no? Elementos acá. Es decir, entre los S y los D estaría este bloque de elementos, si los consideramos los de acá, sería del tipo F, ¿no? Los 28 del tipo F. Pero por acá se incluye el lantano y el actinio, ¿no? Que hacen 30 en total, ¿no? ¿Sí? Los elementos G estarían pegados a los S. Luego vendrían los elementos, esos de acá, después los D y al último los P.
Por eso es que a los elementos D se le llama la primera intercalación en la tabla, a los elementos F la segunda intercalación. ¿Y por qué intercalación? Porque si hacemos referencia a la estructura, después del nivel S sigue los P, ¿no? Pero acá aparecen los D. Por eso se llama la intercalación entre los S y los P. Y esta sería otra intercalación, la segunda, ¿no? Porque sería S, F, D y P. Si hay los G, sería S, G, F, D y P. La tercera intercalación en la tabla, ¿no? Bien, entonces también sabemos que en esta segunda intercalación, bueno, la primera intercalación es D, en la segunda intercalación las propiedades de los elementos químicos son muy parecidas. O sea, significa que si existieran los elementos del tipo G, prácticamente separarlos sería todo un problema, ¿no? Porque la separación de elementos químicos se basa en la diferencia de propiedades, ¿no? Entonces, si tiene propiedades muy similares, no solamente es un problema técnico, sino también económico, ¿no? Bien. Y ellos, bueno, los elementos G se encontrarían en el octavo periodo, ¿no? Bien, ¿alguna entonces pregunta? Con esto habríamos terminado la unidad número 2, que es el átomo mecánico cuántico y el sistema periódico. La siguiente clase estaríamos haciendo algunos ejercicios para reforzar esta unidad número 2, al igual que lo hicimos con el átomo mecánico cuántico, ¿no? En la próxima semana está programada la primera práctica calificada. Les pido que por favor siempre estén atentos a revisar el cronograma de actividades que está colgado en el aula virtual de teoría. Lo voy a hacer también en la de práctica. Y bueno, sería cuestión de ponernos de acuerdo si de repente ustedes quieren, digamos, postergar la práctica para que sea una prueba única, ¿no? Una prueba única. Y en este caso tendría que ser el día sábado, pero por el comentario que me hacen sus compañeros, ¿no? Creo que un compañero de que no va a poder dar la prueba de entrada ya es complicado, ¿no? Porque de haber una postergación de la práctica calificada, que podría ser para todas, ¿no? O sea, no darlo en el horario que corresponda, sino en otro horario, de tal manera que el que corresponda a la práctica yo hacer ejercicios, ¿no? Pero tiene que ser un horario único, donde den las 4 secciones, la misma prueba. De no ser viable, entonces pues tendrían que dar cada uno en su sección, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría que opinen, aunque ya estamos fuera del horario. A ver, ¿alguien quisiera? Profesora, sobre las grabaciones hay una carpeta en la plataforma, pero está vacía. Sí, hoy día ya hablé con el joven que me ayuda. Sí, ya lo va a colgar. No había colgado ni un solo video, pero hoy día me ha dicho que lo va a colgar. Cada video para subirlo demora más de 2 horas. Bueno, él un poquito se ha atrasado, pero les pido paciencia. Pero alumno que asiste a clase, pues no tendría mayor problema. La información que yo proyecto está colgado en el aula virtual. Ese sí está disponible. Pero sí, yo sé que de repente van a tener que revisar algún video, ¿no? De clase. Pero como les digo, hay un joven que me ayuda y ya le hablé hoy día para que cuelgue las clases, ¿no? Que cuelgue los videos de las clases. Bien, pero me gustaría saber, por favor, porque estamos en el horario de teoría, hay 36 alumnos. La próxima semana, el lunes, sería la práctica calificada de las secciones E, G
y H. Y el martes sería pues de la sección F, ¿no? Salvo, como le digo, que ustedes quieran postergarlo, pero para postergarlo tendrían que estar de acuerdo todos. Todos, porque si postergo sería para preparar una sola prueba, nada más, ¿no? Y en el horario de práctica hacer más ejercicios. No lo sé. En tal caso, como mañana todavía tenemos clases de teoría, mañana conversamos, pero le dejo esa inquietud, ¿sí? Mañana lo vemos. Bien, ya no les demoro más porque estamos en 4. Profesora, Sí, con respecto a lo del examen del sábado, si se puede, pondría que sea a las 10, porque según tengo entendido, a esa hora las clases suelen acabar en todos los días. ya, pero la prueba es única en las 12 secciones, Por eso, 8 de la noche. a las 8 de la noche suele haber clases para algunas personas. Es por eso que sería más fácil hallar inconvenientes a las 8 que a las 10. Pero es solo una propuesta, no se preocupe. Sí, pues, Luis, ya un poco hemos definido con las otras profesoras, como la prueba tiene que ser única, que sea el sábado a las 8 de la noche. Les decía que esa prueba, si bien es importante que la den, por otro lado es para comparar la nota obtenida en esa prueba con la nota de la primera práctica calificada. Y la mayor nota, no ser la nota de la primera práctica calificada, ¿no? En el caso de no darla, pues sería solamente la nota de la primera práctica calificada la que estaría colocando, ¿no? Y en el caso excepcional, podría de repente aquellos que creo que son muy pocos, bueno, más temprano creo que hubo un alumno que dijo que no podía dar porque tenía el curso de ética, me parece. En tal caso le tendría que tomar una prueba oral, pues. De repente compensar ello, ¿no? ¿Sí? Una prueba oral. Pero repito, mañana, en tal caso, estaríamos definiendo si se posterga o no se posterga la primera práctica calificada. Porque ya está programada para la siguiente semana. O sea, es un planteamiento que yo les hago con la finalidad de poder hacer más ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de este tema, ¿no? Que acabamos de terminar del sistema periódico. Pero si no es viable, no, porque los ejercicios yo lo voy a hacer el día de mañana, se tomaría la prueba, ¿no? Pero de postergarse, repito, tendría que ser un día en donde todos los alumnos estén de acuerdo con esa postergación y darían una prueba única para todas las secciones, ¿no? E, F, G y H. Bueno, conversamos mañana, ¿sí? Para ya no retenerlos más. Bien, que tengan ustedes buen día.